Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast, día 16. Comencemos. Y bueno, ya les había comentado que en el capítulo anterior que Dios tiene que raer de sobre la faz de la tierra toda maldad que de continuo de los pensamientos del hombre fluye para hacer el mal a los demás. Y es por eso que tiene que hacer un marco jurídico en el cual todo aquel que pues infrinja y atente en contra de su propia vida y de la vida ajena, tenga que pagar el precio de su delito. Y de cierta manera podemos verlo escrito en ciertas mitologías, como dice aquí esta mitología sumeria, que narra y dice que el dios Enlil, medio hermano de Enki, intenta destruir a la humanidad y en su último intento arrasa la tierra con un diluvio, y quien interviene para salvar a la humanidad es Enki por medio de su hijo Atrasis, y le pide hacer un barco en el que deberá cargar semillas y animales que finalmente Enki solicita a la diosa madre la creación de nuevos seres humanos. Según el mito de Atrasis, dice y afirma que antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos hasta que se rebelaron y se negaron a trabajar. Entonces decidieron exterminarlos y Enki creó a la humanidad para que ésta realizara las tareas de los Igigis que habían abandonado y que a través del culto suministraran el alimento y oro a los dioses. Y bueno, pues Dios no necesita trabajar. Dios es el sustento así en los cielos como en el universo y sobre la faz de la tierra. Dios mismo creó el oro, los minerales, los metales. Él no lo necesita. Él lo creó para el uso de los hombres. Y bueno, pues dice mi Señor Jesús que raíz de todos los males es el oro o el dinero, más bien. Y obviamente pues podemos mirar aquí este tipo de mitologías manipulando a los demás para que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. Es por eso que se crean estas mitologías, estas leyendas, para someter a los demás. Es ahí donde surgen las religiones, los dogmas y las doctrinas para poder someter al pueblo. Y bueno, nosotros podemos mirar que, como dice mi Señor Jesús, que el diablo es mentiroso. Mentiroso, ¿por qué? Porque él bien dice que ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre. ¿Y quién es vuestro padre? Pues vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y nunca ha permanecido en la verdad. Y cuando habla de él, habla mentira. Y obviamente una mentira no tiene pies ni cabeza. Y bueno, como les decía, pues ciertamente Enki se supone que es el dios de la humanidad y después pues le pide el favor a la diosa madre para que cree seres humanos y posteriormente pues ciertamente dice que tienen que trabajar los dioses y que obviamente tiene que sustentarles y menciona que necesitan oro. Y así si lo vemos alrededor del mundo, pues hay muchas culturas que ciertamente los dioses les piden oro, les piden cultos, les piden rituales, y es ahí donde ciertamente el enemigo está infiltrado a través de sus mentiras, de sus engaños, porque obviamente lo que quiere es alejarte de la realidad a través de mitos y leyendas y poderte tomar por sorpresa. ¿A causa de qué? De esa falta de conocimiento, porque dice Dios en su palabra que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Y bueno, pues miremos otro poema de ciertamente Sumeria. Dice el poema de Nur Nailish:
fue Marduk quien creó a la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra, les asignó tareas y agradecidos a Marduk fundaron Babilonia. Entonces aquí ya no entendí, o fue Enki quien creó a la humanidad o fue Marduk. Podemos mirar cómo ciertamente se tienen que escribir estas tablitas sumerias que son muy afamadas y muy clamadas por la gente, pensando que ahí está escrita la verdad, pero ciertamente están escritas con el fin de que, bueno, pues me equivoqué, ciertamente les dije una cosa al principio y después se las cambié y ya no entendimos, pero la gente no es tonta. Ciertamente tuvieron que escribirlos para que los que sucedieran a todas estas, digamos, sacerdotes de todas estas religiones, estas sectas, estos dogmas y doctrinas sobre todo, no se les olvidara qué era lo que estaba escrito para que no variaran o hubiera pues sí, un descontento entre el pueblo y ciertamente a partir de ahí se empieza a dividir lo que es la religión, la doctrina del gobierno. Y bueno, pues, ¿quién es quien funda Babilonia? Eh, les, eh, les diré que es uno de los bisnietos de Noé. Y ciertamente dice así la palabra de Dios, la cual pues solamente está escrita con los detalles correctos y no dice más, solo lo necesario. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y bueno, pues ciertamente Sem, Cam y Jafet son nuestros padres genealógicos. En este caso, Noé es ciertamente el padre de toda la humanidad, que por medio de Sem, Cam y Jafet, pues toda la tierra se llenó. Nosotros, aunque estemos en un continente muy alejado de donde sucedieron todos estos hechos, venimos a ser parte de Sem, Cam y Jafet. No es que nosotros estuviéramos aquí por casualidad, sino que a través de Sem, Cam y Jafet fuimos, o más bien fue llena la tierra. Aquí ciertamente pues echamos por tierra toda ideología de diferentes o de diferencia de razas, las cuales no la hay. Todos venimos a ser uno en Noé. Él es el árbol genealógico junto con sus hijos de toda la humanidad sobre la faz de la tierra. No hay ninguno que no venga y provenga de ellos. Ciertamente, como ya les había comentado anteriormente, del 100% solamente el 1% nos hace diferentes tanto en color como en rasgos. Ciertamente el 99% todos somos iguales y lamentablemente pues aquellos que se han levantado en contra de cierto pueblo judío por aquello que a mediados del siglo pasado se creó una guerra en contra de ellos con el odio más bien enfundado en ellos, y muchos de los estudios de esta guerra fueron enfocados hacia encontrar la raíz de la raza aria, la cual es inexistente y obviamente nunca la encontrarán y nunca la encontraron, e irónicamente mató a miles de judíos, a ese pueblo que al día de hoy ellos conservan la pureza de su sangre. Ellos irónicamente los acribilló, los mató, hizo infinidad de atrocidades con ellos sin saber que de ellos obviamente siendo tan pura su sangre o más pura, evitando la mezcla entre otros, a eso me refiero, pues ciertamente de ahí pudo haber salido a lo mejor
el abuelo de ellos, ¿no? Si es que querían encontrar a esa raza aria, que pues obviamente no existe. Y bueno, pues ciertamente dice su palabra de Dios que Cam, uno de los hijos de Noé, engendró a Cus. Y obviamente Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Nimrod en su momento fue muy aclamado, es una persona que se hizo de renombre, como ya lo habíamos visto en otros capítulos, y pues era una persona idolatrada en cierta manera, la gente lo quería, lo amaba, y a causa de ello él obviamente aprovechó esa oportunidad e hizo varias ciudades y obviamente civilizaciones. Y entre ellas la primera que fundó fue Babel, donde se construyó esa famosa torre de Babel. Y posteriormente a ello se divide en 5 imperios, los cuales pues ciertamente es el sumerio, que de ahí se salen estas tablitas, y de ahí sigue el acadio, después el babilónico, el asirio y posteriormente el neobabilónico. Ciertamente, aunque él sabía, ¿por qué les comento esto? Porque obviamente Sencan y Jafet, obligación de ellos y parte del que conservaran y supieran el por qué Dios a través de su padre Noé salvó a la humanidad, pues era transmitido ese conocimiento hacia sus generaciones y sus descendientes, entre ellos Nimrod. Pero a Nimrod no le importó la historia verídica de Dios, ya que ciertamente los historiadores dicen que estas tablitas sumerias pues fueron escritas antes del relato de Moisés, y ciertamente así fue, porque obviamente estas tablitas aparecieron según los historiadores entre el 2600 2300 antes de Cristo, y ciertamente Moisés aparece en la escena en el 1300 1700 antes de Cristo. Ya estamos hablando que es una variante entre 1800 años de diferencia entre primero estas tablitas sumerias por mano de ciertamente la mitología sumeria, y posterior a entre 800 y 1000 años pues aparece Noé, aparece Moisés. Pero ¿cuál es el fondo y el porqué de esto? Porque obviamente el diluvio, como ya se los había dicho, pues aparece entre el 3100 y 2800 antes de Cristo, que son, si nos apegamos entre el 2600 que aparecieron estas 2600 estas tablitas sumerias, a diferencia del diluvio, pues ya estamos hablando de unos 200 o 500 años de diferencia. Es por eso que aun cuando Nimrod y todo este pueblo sabía la verdad, no les importó escribir estas tablitas sumerias, ya que por medio de ellas se dieron cuenta que ellos podían manipular a la gente y hacerlos que los demás hicieran lo que ellos querían, en cierta manera, por causa de ese egocentrismo, de egoísta, por ser egoístas, ¿no? Y ciertamente tú haces lo que yo quiero y no me importa si te mueres hasta en las minas de oro. Yo quiero oro y te voy a someter o por medio de mentiras. Y bueno, pues para corroborar lo que les digo, pues hay otro escritor ciertamente se supone que él tradujo estas tablitas sumerias no muy lejano, entre el 1900 y finales y hasta el 2010, que esta persona pues fallece, que es el escritor Zecharia Sitchin, que pues ciertamente él escribió 12 tomos de las crónicas de la tierra, y según Sitchin, Enki sugirió a los Anunnakis crearan trabajadores primitivos a los Homo sapiens mediante ingeniería genética,
como esclavos para que reemplazaran de las minas a los dioses. Y obviamente las minas de oro para proveer ese oro que necesitasen. Él ya mezcla aquí pues ciertamente ingeniería genética y obviamente mete al Homo sapiens, que nosotros sabemos quién es el primer Homo sapiens, que es el primer hombre creado por Dios. Y bueno, pues es la misma gata, pero revolcada, ciertamente no varía mucho de lo que ya habían escrito los hombres en aquel tiempo a través de sus tablitas sumerias en el 2600. Ciertamente pues es con el fin de continuar pues esta mentira. ¿Por qué no lo digo yo, sino lo dice la misma ciencia? Pues dice así, pero las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos y equivocada y en muchos casos inventada, y su composición errónea de la física, y se componen erróneamente de la física, calificando su interpretación como creacionismo alienígena, y hay mucha gente que pues solo llenó sus bolsillos para obviamente hacerle rico a causa de mentiras. Y podemos mirar que la diferencia entre hace 4000 años o 6000 años y al día de hoy, pues los hombres siguen siendo los mismos, siguen queriendo por causa de esa maldad que sobresale de sus pensamientos, someter a los demás a hacer lo que yo quiero, y es por eso que de ahí salen religiones, dogmas, doctrinas, sectas y cultos, rituales que pues desenfocan el verdadero propósito del Dios verdadero, que es quien creó pues los cielos, asimismo el universo y la tierra, como ya lo habíamos visto desde el principio. Y bueno, pues hay que tener cuidado con lo que leemos y lo que tomamos como verídico, sin obviamente contemplar antes la palabra de Dios, que es fiel para los hombres, está escrita para nosotros, porque a través de ella, a través de los detalles, a través de la forma que él escribe, ciertamente nosotros podemos darnos cuenta de cómo el hombre nos quiere engañar por medio de mentiras, de leyendas y mitos que son compuestos por su mismo padre de mentira, que es obviamente el diablo. Y bueno, leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.